continuamos aquí en Ya es hora, pero antes de hablar de las elecciones y las decisiones que tenemos que tomar los peruanos para los próximos 5 años, les tenemos que comentar. ¿Les ha pasado que siempre hay algo que hacer en casa, como remodelar la sala, las habitaciones y por supuesto los colores de las paredes? Por eso, cuando usted quiera pintar, no hay nada mejor que elegir pinturas Lozaro, que cuenta con una gran variedad de colores de larga duración, especialmente lavables, garantizado por sus 25 años de experiencia. Lozaro, la calidad nos identifica. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Bien, ahora vamos a hablar de lo anunciado, las elecciones. Y por supuesto, ya están circulando una serie de encuestas en todo el territorio cada domingo, cada semana. En realidad, nosotros aquí en Ya es hora hicimos nuestra propia encuesta. Salimos a la calle a preguntarle a las personas si ya decidieron su voto. Caballero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una consultita. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién usted votaría? Bueno, no, la verdad no tengo voto por quién votarlo. ¿Qué marcaría? Entonces, nulo viciado. No lo desea. Señora, buenas tardes. Una consultita. Si mañana fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría? Ay, por Keiko. ¿Por Keiko? ¿Por qué? ¿Le gustan sus propuestas? No sé. Claro, o sea, es preferible ella a Castillo, que están hablando del terrorismo y eso es lo que uno... Que dice que va a erradicar las empresas. Sí, eso es lo que tenemos un poco de miedo. Si mañana fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría? Anulo. No tiene un candidato. ¿No le convencen las propuestas? No me convence. ¿Cree que el Perú va a seguir igual? Igual, hay mucha corrupción. Si mañana fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría? Por Keiko, ¿Por qué? por la estabilidad y democracia. Keiko le da más estabilidad que Castillo. Ajá, sí, más estabilidad y democracia. Si mañana fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría? ¿Por quién? No sé todavía. Todavía no está con su voto definido. No sé. ¿Le convencen las propuestas de los candidatos? Ninguno. Ninguno. No. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? ¿Por qué? La Keiko. ¿Por qué, caballero? ¿Por qué? Porque es buen hombre. ¿Le convence más el plan de gobierno de Keiko? Exacto. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Allá por Castillo. ¿Por qué, caballero? No, porque Castillo tiene buenas propuestas y más que todo tira para la gente pobre. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? No tengo preferencia ahorita, señorita. No tiene ahorita ningún candidato, ninguno le convence. Ligeramente por Keiko, pero ligeramente, Bueno, ¿por qué ese ligeramente? porque no son mis candidatos en primera vuelta. Yo en primera vuelta voté por mi candidato, el que yo consideraba que estaba preparado, ¿no? Pero en la segunda vuelta tenemos que votar por alguien, no en blanco, pero tenemos que votar por alguien. Si mañana fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría? Por Castillo. ¿Por Castillo? Sí. ¿Por qué? Porque es un provinciano y también porque yo soy de provincia y yo quisiera que, así como él es provinciano, ayude también a la provincia. La realidad es que cualquiera de los dos, quien salga presidente, no ha contado con un respaldo masivo, considerando cómo fueron las elecciones de esta primera vuelta. Es decir, ahora el Perú, decía uno de los encuestados, el Perú tiene que decidir no necesariamente en votar por aquel candidato por el que sí apoyamos en una primera vuelta. Y todos estamos pendientes de alguna forma de las encuestas, que son una fotografía, un escenario del momento. La última es la de Datum, que realmente acorta la distancia entre ambos candidatos. Vamos a analizar esta situación con Arturo Maldonado, analista político, quien ya se encuentra con nosotros y a quien agradecemos que esté aquí en Ya es hora. Doctor Maldonado, bienvenido. La primera pregunta es, ¿qué lectura podemos tener de cómo se han ido modificando los números en las encuestas? Sí, gracias por la invitación. Realmente el día de ayer y hoy día estamos viendo la última fotografía
Y con respecto a lo que se mostró en semanas pasadas, efectivamente, se nota que cada vez más esta elección parece ser más competitiva, ¿no? Mientras que hace una semana o una semana y media, la diferencia entre Castillo y Keiko Fujimori, digamos, iba aproximadamente entre 15 a 20 puntos. Ahora la última medición ha dado una diferencia de 10 puntos. Todavía es una diferencia importante a favor de Pedro Castillo, pero digamos, eso nos hace intuir que quizá vamos a estar ante una elección más apretada a medida que avance este tramo final, este último mes que falta. ¿Qué factores cree usted que se han dado para que se acorte esta distancia? Bueno, en primer lugar, que ahora solamente son dos candidatos y entonces son dos candidatos que tienen mucha exposición pública, están muy presentes en los medios de comunicación y cada vez, sobre todo al señor Castillo, cada vez lo conocemos más, ¿no? Y por lo tanto eso hace que gente, digamos, decida votar por él o que más bien descarte esa idea y esté ahorita inclinándose por otra opción o estén, digamos, todavía indecisos pero consumiendo información sobre ambos candidatos, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori también ya es una candidata conocida, tiene años en la política, sobre todo nacional, ¿no? Pero, digamos, también es importante ver cómo se desempeña en campaña, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces ambos candidatos tienen una exposición mediática que no tenían quizás antes en la primera vuelta, donde, digamos, eran 18 candidatos, entonces cada uno de ellos obtenía una fracción de la atención mediática y ahora más bien se concentran en estos dos candidatos, como tiene que ser, ¿no? Y por lo tanto los ciudadanos están más atentos al desempeño de ellos. Ahora, hay un tema muy interesante y usted ha mencionado a ambos candidatos y podemos hablar por separado de cada uno. En el caso de Keiko Fujimori, ¿estamos hablando de que realmente tiene un voto ya ganado más allá del porcentaje que obtuvo en la primera vuelta o es realmente un voto en contra de Castillo, sumado a que sabemos que hay un fuerte antivoto hacia ella como persona, más allá de sus propuestas? ¿Podría combatirlo? La situación es para hacer un análisis bien particular de lo que enfrenta Keiko Fujimori. Sí, sin duda, ¿no? Ya además es la tercera vez que está postulando, ya sabemos, ya la conocemos no solamente como política, sino también como candidata, ¿no? En estos momentos, Keiko Fujimori, según las empresas encuestadoras que hacen este tipo de mediciones, ¿no? Aproximadamente un tercio del voto de Keiko Fujimori es debido a ella, ¿no? A ella como candidata, y eso es más o menos... va en la línea de lo que ha sido, digamos, el voto histórico por el fujimorismo y por ella misma, por Keiko Fujimori, digamos, en elecciones pasadas, ¿no? Eso significa que también a eso se le ha sumado 2/3, ¿no? del voto que actualmente tiene, que está aproximadamente en 34%. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos 20% de ese 34% es un voto que... se pliega hacia ella más bien como un rechazo a la opción de Castillo, ¿no? Y por lo tanto también es un voto que vamos a decir que hasta el momento es un voto prestado y también podremos decir que es un voto todavía con cierto tinte de indecisión, ¿no? Que podría ser volátil, ¿no? Que podría, digamos, simplemente migrar hacia el indeciso o incluso hacia la otra opción dependiendo de las condiciones y las acciones de campaña, ¿no? Entonces... creo yo que Keiko Fujimori está ahorita en el dilema, ¿no? De cómo enfrentar, digamos, el antifujimorismo, pero se ha encontrado en una campaña donde lo que ella está tratando de enfatizar es este antiizquierdismo o este anticomunismo, ¿no? La campaña de ella se está centrando en este mensaje que al parecer ha tenido un cierto éxito, sobre todo en Lima, ¿no? Sobre todo en Lima, pero no sabemos, ¿no? Si es que eso le va a alcanzar, ¿no? Sobre todo para este mes final, para acortar más la distancia, ¿no? Sobre todo pensando que de acuerdo a otras encuestadoras, digamos, el rechazo hacia ella ya no es tanto el rechazo al fujimorismo en general, ¿no? Sino que ahora la mochila o las mochilas que ella cargaba, ya la mochila más pesada es la que ella misma ha construido, ¿no? Sobre todo en estos últimos 5 años, donde mucha gente considera que la actitud que ella ha tenido es una actitud como de sabotaje a la democracia, ¿no? Y una actitud irresponsable de obstrucción al gobierno de Kuczynski y al gobierno de Vizcarra. Eso ahora le está pasando factura, ¿no? En términos de
de un antiqueiquismo, ya el antijurismo podríamos decirse que se ha vuelto un antiqueiquismo que hace más pesada esta mochila y que por lo tanto le hace más difícil escalar esta pendiente para tratar de alcanzar a Castillo. Claro, una situación que muchos señalan, ¿no? Cuando ella dice, yo no he estado en el gobierno, en realidad sí ha tenido mayoría en el Congreso. Interesante lo que usted señala. Hablemos del otro candidato, hablemos de Pedro Castillo y cómo ha ido enfrentando la campaña de la segunda vuelta. Hay quienes dicen que de alguna forma se ha suavizado en cuanto a su discurso, sin embargo, él mismo ha señalado que no va a firmar una hoja de ruta. Y por otro lado, lo vemos en reiteradas ocasiones como, claro, primerizo en una campaña y eso le puede jugar algunos desliz. No, sin duda, ¿no? La campaña de Pedro Castillo creo que fue, digamos, muy radical en la primera vuelta y de ahí vamos a decir que no es que se ha suavizado, sino que ha tenido unas ambigüedades, ¿no? Por cierto público, sobre todo cuando todavía sigue haciendo mítines, ¿no? Con una concurrencia de gente, ¿no? Ahí todavía tiene actitudes, digamos, que podríamos decir más, digamos, radicales, ¿no? De irse contra las instituciones, contra el Banco Central de Reserva, contra la Defensoría del Pueblo, contra el Tribunal Constitucional. Contra el Tribunal Constitucional y contra el mismo Congreso, ¿no? Pero sin embargo, digamos, cuando salen los medios, sale un Pedro Castillo un poco más moderado que dice que él no va a tocar el modelo si el pueblo no lo pide de esa manera, que él es respetuoso de las instituciones, ¿no? Y, digamos, de alguna manera sale un Pedro Castillo más suave, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene como en estos momentos una ambigüedad, ¿no? Una sensación de que presenta dos imágenes de Pedro Castillo, uno ante el pueblo y en los mítines, y otro, digamos, el Pedro Castillo de Audiencia Nacional, ¿no? De los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay un dilema sobre cuál es el mensaje final que él va a tener que tomar en esta recta final, ¿no? Y pues también hay que decirlo, ¿no? Que el voto hacia Pedro Castillo ha sido un voto mayormente identitario, ¿no? De gente que indica que no vota por él mayormente por propuestas, ¿no? Sino porque ven en el candidato a una persona como ellos, como nosotros, ¿no? Una persona, digamos, humilde, una persona que ha salido desde abajo, ¿no? Una serie de rasgos que lo hacen que se identifiquen con un gran sector poblacional. Pero sin embargo, ¿no? De cara a la segunda vuelta, ¿no? El candidato necesita organización, necesita un equipo de campaña y eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, digamos, una organización precaria, ¿no? Y estamos viendo que se demora mucho en presentar un equipo técnico, no sabemos quiénes lo están acompañando en la elaboración de sus propuestas, dado que ya él ha indicado que el documento que hemos estado hablando en las últimas semanas, para empezar, fue redactado por Vladimir Cerrón y es como una suerte de ideario, que no es el plan de gobierno, pero estamos a la espera de esas decisiones, ¿no? De qué va a hacer si es que es el Ejecutivo. Bueno, por eso hay que estar sumamente pendientes, doctor Maldonado. Le agradecemos por el análisis que ha hecho aquí con nosotros y por más o menos mostrarnos un perfil que tienen estos dos candidatos. La gran pregunta es, ¿cualquiera de los dos, de llegar a Palacio de Gobierno, podrá implementar una política social efectiva, que es la lectura que se tiene de este voto hacia lo que llaman la extrema izquierda? Y quizá ese es el reclamo. Están ambos y sus equipos preparados para afrontar no solo este tema, sino también la pandemia y la crisis económica. No se mueva, que al volver precisamente vamos a hablar de eso, de economía y cómo nos afecta las elecciones nuestros bolsillos. Volvemos. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.